Bienvenidos amigos a esta reflexión o evangelio del día de hoy. Iniciamos una nueva semana esperando que todos ustedes cambien sus corazones y brillen su corazón y su espíritu hacia Dios. Oiga, me he estado viendo por estos días la serie de los reyes y pues ya he pasado varios capítulos. Vi el proceso de Elí, estoy viendo el proceso de Saúl y luego ya he llegado al proceso de Saúl y de David, el rey David. ¿Cómo fue todo ese proceso? Qué serie tan maravillosa. Presentan todo tal y cual está escrito en la Biblia en el capítulo de Samuel y todo lo que vivió Samuel como profeta y todo esto. Ya en esos momentos, por ejemplo, hoy cuando Samuel ya falleció, ahora sigue David y Samuel, David y Saúl, y se van a encontrar por allá en una gruta donde David le va a perdonar la vida a Saúl y estaremos ya muy pronto a finalizar la vida de Saúl, porque ya inicia prácticamente todo el trasegar de David con su esposa, con Betsabé, con sus hijos y todas esas cosas. Pero lo que descubro yo al leer la Biblia de esta manera, al leerla y ver la serie, es ver una realidad que sucedió hace 3000 años. 3000 años atrás. Porque Saúl vivió como mil años antes de Cristo. Y después de Cristo pues han pasado 2000, o sea que estamos viendo recordando una historia que se sucedió hace 3000 años. Y como David suplicaba, y esos salmos tan maravillosos que usted tiene, 150 salmos, la mayoría fueron escritos por David. La mayoría de los salmos fueron escritos por David, y esas oraciones tan bonitas que David le daba a Dios, y cómo Dios escuchaba a David con sus salmos, con sus oraciones. Pero descubro allí que si estamos cerca de Dios y oramos a Dios plenamente, Dios siempre nos escucha, Dios jamás nos abandona. Por eso es tan importante que ustedes logren entender que si nosotros suplicamos a Dios, Dios nos escucha. Un corazón humillado y arrepentido, jamás Dios lo rechaza. Pero es muy importante orar bien, rezar bien, pedir bien y estar con Él todo el tiempo, para que Dios sea misericordioso con nosotros. A veces nosotros pedimos, pero no somos dignos de estar ante su presencia. Y esa suele ser la mayoría de nuestras condiciones. Bueno, vamos a persignarnos, muchachos. Ojalá escuchen la palabra de Dios, que hoy sí que es bonita. Hoy es muy bonita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos de los Apóstoles 16, del 11 al 15. El Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Póngale mucha atención a esto, y a lo mejor este texto le toca a usted, pero yo voy a decir cosas terribles. No es que yo todos los días digo cosas terribles de la Biblia. Nos hicimos a la mar en Troade y pusimos rumbo hacia Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río, donde pensábamos que había lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda la familia y nos invitó: si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Cuando uno lee la Biblia, uno le tiene que poner cuidado a las frases, a las palabras. Hay ciertas frases que son muy importantes. Mire que aquí él habla de algo trivial. No, pues ¿cómo les parece que me fui para tal ciudad, pasé por tal otra, pasé por Macedonia y estuve en estos sitios y todo eso? Pero estuvimos en un sitio muy especial.
estuvimos en un sitio, se había con una de ellas que se llamaba Lidia. Ok, voy a leerlo así, a ver. Y trabamos conversación con las mujeres. Ellos se fueron para la orilla del río porque les dijeron que allá había un lugar de oración. Entonces ellos se fueron para la orilla del río, y cuando fueron a la orilla del río había muchas mujeres allí lavando la ropita, porque en ese tiempo se lavaba la ropa, era la orilla del río con las piedras y todas las cosas, y entre ellas conversaban y todo eso. Pues bien, allá fue Pablo a orar, a predicar el evangelio. Y habían muchas mujeres, ojo con esto que voy a decir, habían muchas mujeres, lo voy a leer para que ustedes lo vean. Había muchas mujeres, pongan cuidado. Y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Pero mire esto tan terrible que está escrito aquí en la Biblia. Voy a decirlo terrible porque a mí me gusta ver la parte terrible de la Biblia, no la parte bonita, aunque la parte bonita también la destaco, pero voy a ver la parte terrible. Mire, la parte terrible es esta: habían acudido muchas mujeres a este sitio, que había una de ellas que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios. Eso es una frase terrible. Ella adoraba al verdadero Dios. ¿Cuántas mujeres habían? Varias. Porque aquí dice que había mujeres allí, varias mujeres, pero que había una sola que adoraba al verdadero Dios. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Y qué pasó con el resto? Eran protestantes, no creían en Dios, eran ateas quizás, o tenían un Dios diferente al Dios verdadero, como suele pasar hoy día con los protestantes, que tienen un Dios, pero no es el verdadero Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un Dios chiquito. Los pentecostales dicen que Jesús es el único Dios y que no existe ni el Padre ni el Hijo. Los adventistas se aferran en las antiguas tradiciones de Moisés, y entonces cada uno tiene un Dios. Pero acá dice que Lidia era la única que tenía al verdadero Dios. ¿Es o no es terrible eso? Solamente había una sola mujer de tantas que tenía al verdadero Dios. Yo sé que ustedes van a decir, ¿cómo que terrible? Es que es de acuerdo a como ustedes lo vean. Es que yo lo veo desde el otro punto de vista. Si yo lo veo desde el punto de vista de Lidia, esto es maravilloso. Maravilloso, porque Lidia sí encontró al verdadero Dios y tenía al Dios verdadero. Esto lo deben tener muy en cuenta los protestantes, que creen estar con el Dios verdadero y están engañadas, porque al Dios verdadero solo se encuentra en su iglesia, y la iglesia que creó Cristo es la iglesia que le entregó a Pedro en Mateo 16:18, que es la iglesia católica. Ahí es donde usted encuentra al verdadero Dios. Voy a volver a ser chistoso. Si usted alaba, aleluya, y glorifica a Dios en otra iglesia, no está alabando a ningún Dios. Está alabando a un Dios que ustedes se imaginan, pero al verdadero Dios solo se le puede dar la gloria en su iglesia, en ninguna otra. Y por eso esto es terrible. Y voy a seguir leyendo. Y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Esto es terrible. Solo a Lidia, de todas esas mujeres que habían ahí, le abrió el corazón para que aceptara lo que Pablo decía. Solo una mujer, y habían un montón. ¿Y qué pasó con el resto? No aceptó la palabra de Dios. Hoy yo me pongo en sus manos. Estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes van a aceptar esta palabra que yo estoy diciendo en su corazón? Y van a permitir que Dios abra. Pero voy a decirlo de la manera terrible como yo acostumbro a decirlo.
es que Jesucristo dijo, ustedes no me escogieron a mí, soy yo el que los ha escogido a ustedes. Y mírelo, acá está escrito, Livia recibe el Espíritu Santo para aceptar lo que Pablo estaba diciendo, solo Livia. ¿Y quién escogió a Livia? El Señor. La escogió entre todas esas mujeres, escogió a Livia. A una sola mujer de entre muchas que estaban allí, solo escogió a una, a Livia. Y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Solo una. Eso no es terrible esto. De muchos, uno solo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Esto es otra frase importantísima. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Este sea un llamado de atención a los protestantes, que es lo que yo mantengo diciéndoles. Aquí dice que Livia se bautizó con toda su familia. Cuando dice con toda su familia, ¿qué quiere decir? Que toda la familia de Livia eran adultos para poder bautizarse. ¿O habían niños? ¿Habían o no habían niños ahí con Livia? ¿Livia tendría hijos? No tendría hijos. Y aquí dice, cuando dice con toda su familia, ¿será que se refiere solamente a toda su familia adulta? Menos los niños, que es la cuestión de los protestantes que no aceptan que el bautismo es para todos, incluyendo los niños. Y continuamos. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y luego ya Livia dice, venga, si ustedes están convencidos de que yo creo en el Señor y me he convertido, entonces vengan a mi casa, hospédense conmigo. Hay una frase que está escrita en la Biblia, mirad, yo estoy a la puerta de tu casa. Si tú abres, yo entraré y moraré con ustedes. Eso es lo que significa esta frase también. Si realmente ustedes creen que yo, entonces vengan a mi casa y moren en mi casa. Y dice Pablo todo chistoso, y nos obligó a aceptar. Fue tanta la insistencia que Pablo no tuvo más con Bernabé, sino que aceptar la súplica de ella de que se fueran a habitar a la casa de ella. Y seguramente que la casa de Livia se llenó de Espíritu Santo. Pues se bautizaron. Vamos a leer el Salmo. El Señor ama a su pueblo, Salmo 149. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. Oiga, cuando leo este salmo es que viéndome la película o la serie de David, en el libro de Samuel está escrito todo esto. Y seguramente que ahí está escrito también este salmo, de cómo muchas veces David, cuando estaba angustiado, aquí está contento, aquí no está angustiado, aquí está contento. Sencillamente elevaba oraciones, plegarias, súplicas a Dios. Y Dios le agradaba todas las oraciones, estos salmos le agradaban a Dios. Aquí notamos que David está contento, porque habla es, el Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Seguramente que hasta está bailando David porque está contento con su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria. Está contento David, está contento.
Está contento porque las cosas están funcionando en este momento que él está dando esta oración a Dios. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en familia, en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. Y vamos a leer el Santo Evangelio, Juan 15, 26, 16, 4. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de las sinagogas, más aún llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ay, qué belleza estudiar apologética, Dios mío bendita. Qué belleza. Esto sucedió antes de Jesús morir. Le está dando las últimas instrucciones a sus discípulos. Le está diciendo lo que va a pasar y lo que va a suceder. Y por eso Él escribe y les dice esto. Y vamos a analizarlo de a poquitos y encontraremos lo que Él quiere decir. Dice: cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Cuando Livia comenzó a escuchar a Pablo, dice la palabra que el Espíritu de Dios invadió a Livia para que entendiese y comprendiese lo que Pablo estaba hablando. Y Pablo lo que estaba hablando era dando testimonio de que Jesucristo había muerto en la cruz y había resucitado y que estaba entre nosotros. Luego Livia está dando testimonio o está recibiendo el testimonio y está aceptando esa verdad porque el Espíritu Santo, quien mandó Cristo, que Él dijo: les voy a mandar a Cristo, al Espíritu Santo, mi Padre lo va a mandar conmigo y Él da testimonio de mí. Para que ustedes entiendan, mire cómo da testimonio. ¿Livia conoció a Cristo? No, él no conoció a Cristo y creo que hasta Pablo tampoco. Entonces, ¿quién dio testimonio? El Espíritu Santo dio testimonio a ellos, para que cuando fueran a predicar, el Espíritu Santo iba a inundar el corazón de estas personas para que conocieran la verdad. Y ahí mostramos a Livia. Livia conoce la verdad y se llena de alegría y de gozo a través del Espíritu Santo. Y luego aquí viene otra partecita muy importante. Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Esto es muy importante decirlo también. Dos personas aparecen allí. El Espíritu Santo va a dar testimonio de Cristo, pero también ustedes, porque esto va dirigido ¿a quién? Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, y sus discípulos son muy importantes para Jesús porque ellos van a dar testimonio de lo que ellos vieron, de todo el tiempo que estuvieron durante esos 3 años. Van a enseñar todo lo que Cristo enseñó, van a decir: nosotros vimos cuando lo crucificaron, pero nosotros también somos testigos de que Él se nos presentó a nosotros en vida, resucitado. Ustedes van a dar testimonio. Por eso dice: el Espíritu Santo va a dar testimonio, pero ustedes que estuvieron conmigo todo este tiempo también van a dar testimonio de mí. Por eso Jesucristo, esta pregunta se la he hecho a muchos de ustedes, a muchos. Les he preguntado: ¿para qué Jesús
se puso a escoger a 12 discípulos. ¿Para qué se puso a escogerlos? ¿Por qué no hace como hacen los protestantes? No es sino que usted nombre a Jesús y lo pronuncie con sus labios y ya Dios es nuestro. ¿Para qué se puso a escoger a 12? Para poder que Jesús tuviese sus testigos de que todo lo que Él iba a hacer en la tierra a través del Padre era verdad. Si no fuera por esos testigos, seguramente Jesucristo sería una invención de los hermanos Grimm, de puros fábulas y cuentos. Pero es que ahí tenemos testigos fieles, testigos que vieron a Jesús, compartieron con Él, vieron sus milagros, vieron cómo lo ejecutaron y cómo resucitó al tercer día. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis, os excomulgarán de las sinagogas. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Mire este pedacito. Vamos a hablar de Saulo. Saulo creía trabajar para Dios. Iba y encarcelaba a la gente y pidió cartas para irse para Damasco a encarcelar a todos los cristianos. Y les dieron los sumos sacerdotes cartas. Y él se fue porque él creía que estaba trabajando para Dios. Él creía que estaba haciendo bien las cosas. Le daba culto a Dios. Y cuando estaban apedreando a San Esteban, él les guardaba la capa a todos los que fueran a apedrear a los demás. Venga, me sostiene la capa, hágale mío que voy a apedrear, hágale papito, que yo le sostengo la capa. Y Saulo se encargó de recibirle la capa a todos los que apedrearon a San Esteban. Y en su corazón había complacencia, porque Pablo creía que Esteban era un mentiroso y que estaba enseñando una falsa doctrina. Y entonces Pablo creía que trabajaba bien para Dios y por eso pidió cartas para irse para Damasco, porque él creía que estaba haciendo bien las cosas, creía que estaba trabajando para Dios. Es lo que está escrito aquí en este pedacito cuando nos dice esa parte. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. ¿Y qué le pasó a Pablo en el camino a Damasco? Fue tumbado de la cabalgadura y una luz lo encegueció y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Mira que aquí lo está diciendo el mismo Jesús que eso va a pasar. No ha pasado, porque Saulo viene a presentarse a conocer a la palabra de Dios en el camino a Damasco. Por ahí dicen que por ahí unos 4 o 5 años después de que Cristo ha muerto. Dicen más o menos que 4, 5, 6, 7 años después de que Cristo ha muerto es que Saulo viene a conocer a Jesús. Pablo, a quien va a ser después lo van a llamar Pablo. Y eso lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pablo tiene una revelación. Dios lo posee y lo manda hacia Ananías para que le quite la ceguera y lo bautice. Y va a utilizar a Pablo para que vaya a predicar su evangelio por el mundo entero. Y así es como Pablo, convertido de la iglesia de los judíos a la iglesia de Cristo, porque el Espíritu Santo lo invadió y le hizo recapacitar en el error en que estaba. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Todo eso se cumplió. ¿Ustedes entendieron este evangelio tan bonito? Voy a decir lo que digo siempre al final. Si alguien dice que no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo y le parece que tiene una mejor explicación que la que yo estoy dando, hágale, mijo. O quiere debatir conmigo con la Biblia, llámeme, invíteme, coja su Biblia y yo llevo mi celular y hablamos.
Pero una cosa que sí le voy a decir a la persona que vaya a debatir conmigo: asegúrese que lo que usted me vaya a decir esté escrito en la Biblia. Porque si usted dice, yo es que yo no creo mucho en la Biblia, entonces ahí no hay nada que hacer, ni siquiera nos reunamos. ¿A qué? Porque Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y todo lo que está escrito es sobre Cristo, y Cristo dice que es la verdad. Y si usted dice que la Biblia no es un libro sagrado, entonces ni hablemos, porque en la Biblia se va a cumplir todo, hasta la última tilde y coma de la palabra se va a cumplir. Entonces asegúrese de creer en la palabra de Dios, porque lo contrario, podemos hablar, usted dice sus ideas, yo digo lo que está aquí, y nunca, ni yo te va a convencer, ni usted se va a convencer de lo que yo te diga. Espero que hayan entendido. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.